Bueno, entonces vamos a iniciar con las elecciones de México. ¿Qué tenemos en México? Pues en este momento vamos a tener una mujer presidente, o puede ser Claudia Sheinbaum o Xochitl Gálvez, que precisamente se supone que son oposición, porque pues una pertenece a PRI y la otra pertenece a Morena, que es precisamente la misma línea de López Obrador, de AMLO, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que cuando nosotros comenzamos, si bien uno de los grandes problemas que tiene México tiene que ver con el narcotráfico, la seguridad y todo el tema de migración. Y obviamente se vienen desarrollando cierta clase de políticas en las cuales ellas han venido trabajando. Entonces, a ver, yo estaba leyendo mucho, pero quiero recordarles en la próxima historia un video que yo hice hablando sobre estos temas el 17 de enero de este año. Bueno, pues mis proyecciones de enero no estaban muy alejadas con la realidad porque pues tenemos en primer lugar a Claudia Sheinbaum, la sucesora de AMLO, como la posible presidente del país, ¿no? Pero yo quiero que profundicemos un poco de cuáles son las propuestas centrales en las cuales ella se va a enfocar. Entonces tenemos seguridad, número uno, educación, economía y orientación de social de gasto de aumento del salario mínimo, regulación del uso del agua y la transición energética de energías renovables. Entonces tenemos pura agenda globalista, dentro de las cuales en la parte de seguridad se enfoca mucho hacia la parte de investigación y tecnología, que yo les he dicho que esta parte tiene que ser fundamental para que la entiendan, qué pasa con la cuarta revolución industrial y por qué están tan obsesionados con la tecnología. Y precisamente dentro de ese es el objetivo real de la Agenda 2030. Bueno, ahora, ¿qué pasa con México en particular? Y es que se supone que tenemos oposición, ¿cierto? Pues siento decirles a los mexicanos que no tienen oposición. Es decir, por eso es que es importante diferenciar entre los aspectos políticos, entre lo que es la derecha y la izquierda, porque esos conceptos son completamente nefastos en la actualidad y resulta que tenemos que entender que existen personas que son soberanistas versus globalistas. Entonces, si nosotros no entendemos que los espectros políticos cambiaron y que esto ya no se trata de derecha e izquierda, vamos a seguir confundidos porque piensan y se muestran como si son de oposición, pues resulta que no son de oposición. Y lo que pasa es que tenemos dos candidatas que son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque si vamos a ver, las propuestas de Xochitl Gálvez son similares. Entonces, ¿qué tenemos de propuestas de Xochitl Gálvez? Pues tenemos seguridad, ¿cierto? Ahí habla un tema sobre retirar las Fuerzas Armadas de obras y otras áreas de carácter civil para enfocarse en labores de combate contra el crimen organizado y crear una prisión de máxima seguridad, que pareciera como un tema de derecha. Temas de educación, que en este tema los mexicanos en los libros de texto que tienen ustedes, que se llaman los CONALITEC, ahí toca entrar a revisar porque si bien he estado hablando con la gente de la batalla cultural allá en México y tienen que tener muchísimo cuidado precisamente porque ahí es donde están adoctrinando a los niños en ideología en general, no solamente en ESI, que es la educación sexual integral, sino en absolutamente todo. Y ella toca este tema de estos libros de texto de la Secretaría de Educación. Esto por esa parte. Por el otro lado tenemos salud, que cuando nosotros vamos bueno, en temas de salud, crear un sistema de salud integral en el que participen servicios públicos, sociales y privados con la finalidad de que los mexicanos puedan atenderse en cualquier institución con cargo de gobierno, política de izquierda, violencia de género. Ni siquiera lo voy a mencionar porque ya es completamente obvio que voy a decir que eso es parte del globalismo y además porque precisamente no le dan soluciones reales precisamente a todo lo que hay detrás, sino que simplemente siguen con el mismo discurso progresista de los agresores y asesinos y revictimización, etcétera, etcétera. Y en el tema de economías, que bueno, ahí no voy a entrar a profundizar. Y ahí habla también de medio ambiente y del cero emisión de netas de carbono, que eso también hace parte de la Agenda 2030. No voy a entrar a hablar, a profundizar, porque indudablemente pues no es lo mismo hablar mexicanos, una colombiana desde afuera, pero ahí yo medio rápidamente puedo hacer un análisis de si son iguales o no.
Vi unos debates, Xochitl Gálvez todo el tiempo se tratan de que la narco candidata y bueno, un montón de cosas se dan durísimo entre ellas, claramente es así, es evidente, pero si me preguntan yo no veo ninguna diferencia entre la una y la otra. O sea, cualquiera que gane, en este caso para los mexicanos, va a ser representar exactamente lo mismo porque los van a llevar hacia el mismo lado. Si bien la agenda en México ha evolucionado enormemente, los mexicanos no han querido reaccionar, no han querido abrir los ojos y no han tomado acción. Y siguen eligiendo personas que indudablemente no los van a llevar a ningún lugar diferente. Entonces, esa es la proyección que tengo para México. Desafortunadamente, no me gustaría dar estas noticias, pero no veo que estén buscando el cambio o que quieran ir por ese cambio. Entonces, es muy triste porque cuando nosotros comenzamos a ver, pues México representa uno de los segundos, es el segundo país más importante para la región en términos económicos y indudablemente estas elecciones terminan siendo muy importantes no solamente para la región de toda América en general, pero pues, globalistas, seguimos gobernados por globalistas. Entonces, seguramente la que va a ganar es Claudia Sheinbaum. Está muy claro, The Economist ya lo tenía proyectado desde el año pasado. Es evidente que hay una agenda, es evidente que la gente no quiere seguir despierta, que quieren seguir con los ojos vendados pensando que no existe el globalismo. Y no entienden que los espectros políticos cambian y que precisamente la política es dinámica. Entonces, este es mi mensaje para los mexicanos y bueno, pues siempre los voy a tener en mis oraciones y que espero que en unos años tomen mejores decisiones.